oídas tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche oídas tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche oídas tu voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche oídas tu voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, en esta preciosa y maravillosa mañana. Esperamos que se sintonice en este momento, que pueda tomar su Biblia y abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 5. Vamos a estar leyendo del verso 12 al verso 21. Romanos, capítulo 5, del 12 al 21. Antes de dar principio, nos congregamos varios varones ayer, el 25, o sea, el sábado, y llegamos a una conclusión, a un plan. Primeramente Dios, estaremos teniendo servicios el 6 de septiembre, pero el 8 o agosto 29 nos vamos a volver a reunir los varones. Vamos a estar anunciando más adelante lo que vamos a hacer y cómo vamos a tener las precauciones cuando ya abramos la iglesia de nuevo para venir a adorar al Señor. Pero en esta mañana vamos a pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y que podamos escudriñar su palabra y que podamos ser edificados por medio de ella. Le pido que en este momento vayamos a Dios en oración. Dios, te doy gracias por esta hermosa mañana, la oportunidad que me das a mí y a muchos otros de mis hermanos que tienen la oportunidad de predicar el Evangelio. Te pido que el Evangelio pueda ser expuesto y que personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Te pido, Dios, que tú, Señor, toques la vida de aquellos que han de ser salvos. Tú edifica a tu pueblo, Señor, y te damos gracias por el cuidado que has tenido de nosotros hasta este momento. Bendíceles, Dios, aquellos que no tienen empleo. Dios, ábreles
un lugar para que ellos puedan trabajar. Y también, Señor, a aquellos que están delicados de salud, usted Dios sabe y conoce a todos por nombre, se los ponemos en su divina y santa mano para que usted Dios les pueda sanar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Romanos capítulo 5, comenzando del verso 12. La palabra del Señor dice de esta manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bendito sea el Señor por estas palabras que escribió el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo. Aquí habló mucha teoría, mucho palabrerío, y si no tiene uno cuidado cómo lee, puede uno salir hasta confundido. Por eso es que la palabra del Señor necesita uno tomar su tiempo y leer y leer y leer para que el Espíritu Santo nos dé a nosotros el saber qué es lo que está hablando Dios y qué es lo que Dios dice a nuestro corazón a través de la lectura que acabamos de leer. Y la verdad es que podemos simplificar de todo lo que hablamos, traerlo en un punto corto, cerrar y terminar. Pero la verdad es que es difícil hacer eso porque aquí tenemos mucha buena enseñanza de parte del Espíritu de Dios que usó por nuestro apóstol Pablo. Si usted se fija en el primer verso que leímos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La verdad es que somos inexcusables. Cada uno de nosotros llevamos en nuestra vida la carga, el peso de hacer el mal, de pecar, de hacer cosas que no son buenas ante los ojos de Dios. Es nuestra naturaleza hacer cosas que no sean del agrado de Dios. Es como un cáncer que o un virus, por ejemplo. El virus se le pega a otro y el otro y el otro y el otro. Entonces estamos contaminados por el pecado que cometió el primer hombre que Dios hizo en este mundo. Antes del pecado, Adán vivía en el paraíso sin el conocer el mal. Adán caminaba en el Edén desnudo y tenía aquel compañerismo con Dios nuestro Padre. Él y Dios tenían una comunión hermosa. Adán no sabía nada, absolutamente nada de lo que era el mal. Aún el mal ya existía y el mal nunca ha existido en Dios. El mal comenzó en Lucifer, en Satanás. Allá en el cielo, él se rebeló orgullosamente, quiso ser mejor que Dios, se encontró mal en él y el Señor lo arrojó. Lamentablemente lo arrojó para acá, para el mundo, y desde entonces ha estado perturbando al hombre para que el hombre tropiece y se aparte de Dios. Y seguramente el hombre se inclina a hacer las cosas que no son del agrado de Dios. Es más fácil hacer las cosas que no son buenas que hacer el bien. Por eso es que Isaías 1 dice: aprended a hacer el bien. Dejando esto para atrás y viendo el verso, miramos que el pecado entró por la desobediencia de un solo hombre. Y no vamos a hablar acerca de lo que pasó, porque usted ya ha escuchado de Adán y Eva, que Eva tomó del fruto prohibido, y ya esta historia todos la conocemos. Lo que tenemos que venir al punto clave es que Adán pecó desobedeciéndole a Dios. La desobedecer a Dios es un gran error. Y tenemos la Biblia para conocer qué es lo que Dios pide y quiere de nosotros. Ahora, antes de que conociéramos la ley, porque la ley fue escrita por Moisés, la ley se escribió por medio de Moisés. Esto fue mucho después de Adán y Eva. O sea, quiero decir después, sí, después de Adán y Eva. Adán y Eva vivieron sus descendencias, su generación, generación entraba, generación salía, hasta que apareció Moisés. Cuando Moisés apareció, entonces Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, y a través de esos 10 mandamientos han surgido muchos, pero muchos más mandamientos que debemos nosotros observar y tomar en cuenta para agradar a Dios. Pero antes de Moisés no tenían la ley, pero no porque no tenían la ley quería decir que eran libres de pecado. Absolutamente no. La muerte pasó a todos los hombres porque Adán pecó. Hasta la fecha, el hombre que muere en su pecado, el hombre que muere sin el perdón de sus pecados, la Biblia nos enseña que va a ir a dar en un lugar donde muchos no nos atrevemos a hablar ni decir esto, porque no queremos hacer a la gente sentir mal.
La verdad es que la Biblia nos enseña de un cielo y nos enseña de un infierno. Al cielo van las personas que son justificadas. Al infierno van aquellos que no quisieron ser justificados, no quisieron aceptar la verdad, y la paga del pecado es muerte. Entonces la muerte viene desde Adán. La muerte sigue viva en los seres humanos. El hombre, en vez de hacer y progresar hacia mejorar nuestro mundo, parece que vamos de mal a peor. Teniendo en nuestras manos la palabra del Señor para poder leerla y para poder mejorar una clase de vida mejor que la que llevamos cuando estamos llenos de delitos y pecados. Ahora, la palabra pecado se menciona por primera vez en Génesis capítulo 4 verso 7 y está escrita en el Antiguo Testamento 603 veces esa palabrita pecado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona 202 veces. Eso es en la Reina Valera, en la 1960 Reina Valera. La primera vez que se menciona la palabra pecado no fue con Adán. Adán desobedeció y eso causó una transgresión. Ese fue el pecado original. Pero si usted se fija en Génesis capítulo 4, verso 7, allí está donde la palabra pecado se menciona por primera vez. Y dice así: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Aquí Dios le está hablando a Caín. Caín mató a su hermano Abel, a su hermano menor, lo mató. Y la palabra mató, eso fue un crimen. Matar es un crimen, matar es un pecado. Entonces dice la Biblia que vino Dios, le dijo: si tú bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y la verdad es que la Biblia tiene toda la razón. Si uno hace bien, anda uno con su cabeza derecha, no tiene que agachar los ojos y no tiene que voltear al otro lado por vergüenza de un pecado que ha cometido. Entonces, el hombre que camina con la cara baja es que tiene algo que necesita tratar él con Dios. Es bonito andar con tu cabeza alta, sabiendo que tú estás bien con Dios y estás bien con las personas que te rodean. Entonces, cuando uno tiene pecado, entonces el pecado, dice, está en la puerta. Y siempre tiene el hombre pecador la tendencia de ser violentamente mal aquel que es humilde, aquel que hace el bien. No que el que hace el bien no pueda pelear en contra del malvado, pero Dios nos ha enseñado a hacer siempre el bien, poner la otra mejilla, ¿verdad? Tratar de buscar la paz. Mateo capítulo 1, verso 21, en el Nuevo Testamento, habla acerca de la palabra pecado. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está la palabra en Mateo, primera de Mateo 21, que la palabra pecado se menciona. ¿Y qué es lo que dice allí? Que Jesús vino a salvar al pueblo
de su pecado. La palabra hebrea es shatá, que quiere decir ofensa. La palabra pecado quiere decir ofensa. La palabra griega hamartaya, que quiere decir también ofensa. La palabra ofensa es una acción de agredir, un escándalo o hacer tropezar. Cuando el hombre anda en el pecado, tiene la tendencia de ser escandaloso. Hay mucho escándalo. El pecado trae escándalo y el pecado trae ofensa y hace tropezar. Hace tropezar a los demás. De acuerdo a lo que dice Pablo, entró el pecado al mundo. Entonces tú y yo somos personas que no tenemos excusa, pero podemos nosotros hacer algo para poder ser justificados y ser perdonados de nuestros pecados. Entonces, si usted comienza a leer aquí Romanos capítulo 5, lo que leímos, dice que ese pecado, dice, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando dice muerte, eso quiere decir sin vida, muerte. El pecado trae mortandad, el pecado trae muerte. Entonces, nosotros ahorita vivimos, pero llega el momento que Dios nos llama a cuenta. Y déjeme decirle que es muy difícil llegar a 150 años o 100 años. Y si tarde que temprano vamos a morir, todos vamos a morir. Pero después de la muerte, el juicio, y ahí es donde vamos a pagar por nuestros pecados, por los pecados cometidos, y dice que la paga es muerte, la segunda muerte. Te mueres una vez, eres juzgado y vas al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20. Cuando tengas tiempo, dale una repasadita y ahí te vas a dar cuenta que si tu nombre no está en el libro de la vida, vas a ser arrojado al lago de fuego. Por eso es importante de tratar con tu pecado, con tu enojo, con tu mal, tu rabia, tu orgullo. Hay tantos pecados que el hombre carga, que el hombre no ve afuera, pero los carga dentro de su corazón. Hay tanto resentimiento, tanto remordimiento, mucha murmuración, mucha mentira, mucha blasfemia, mucha maldición. El hombre se encuentra destruido y por eso es que vemos tanta violencia en nuestro mundo. Las cosas no van a mejorar, van de mal a peor, porque el pecado es lo que está destruyendo no solamente la vida del hombre, pero está destruyendo la naturaleza de este mundo, las cosas preciosas que Dios ha hecho en este mundo para nosotros están siendo destruidas por nosotros los seres humanos. Por eso es que debemos de tratar con el pecado, y cualquier pecado, sea pequeño o grande, necesitamos venir al Señor. Ahora, antes de Moisés no tenían la ley, pero la conciencia de ellos sabían que cuando hacían algo malo era pecado, estaban mal. Pero ahora ya que tenemos nosotros el conocimiento de la ley, ya están escritas las leyes, las reglas, qué es lo que busca y pide Dios de cada uno de nosotros. Lo que pide Dios de nosotros es que caminemos en perfección, que andemos viviendo una vida recta, una vida que le agrade a Dios. Así como le dijo Dios a Abraham: anda delante de mí y sed perfecto. ¿Por qué? Porque no nos podemos esconder de Dios, y todo lo que estamos haciendo se está escribiendo en estos libros que el Señor tiene ya escritos, que nos los va a presentar
cuando Él nos vaya a juzgar. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la muerte de la transgresión de Adán, porque Adán desobedeció. Ahí no dice que Adán cometió adulterio, no tenía otra mujer para cometer adulterio. Adán, ahí no dice que él mató a alguien porque no había otro ser humano. Ahí no dice que Adán tenía celo o murmuraba de alguien porque Adán estaba solo. Lo que pasó con Adán es que desobedeció a Dios. Y después ya fueron muchas las transgresiones. El hombre comenzó a hacer actos malignos en las cuales podemos ver Génesis 4, donde Caín mató a Abel y anduvo de rugiente, anduvo huyendo porque Dios lo marcó y Dios no se agradó de lo que él hizo. Pero algo bien precioso, dice la Biblia, dice que el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Así como Adán le faltó a Dios, Jesucristo no le faltó a Dios, Padre. Jesucristo fue un hombre recto que no le falló a Dios. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es ser desobediente a Dios, pero todavía otra cosa es violar, quebrar las reglas que Dios ha escrito para que nosotros las violemos o no las guardemos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia. Mira, no porque Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó entre los muertos, no porque Él hizo eso y lo hizo por todo el mundo, porque Dios amó al mundo, quiere decir que tú ya eres justificado porque Él derramó su sangre por todo el mundo. No. El hombre tiene que llegar a encontrarse con Dios. Tiene que detenerse, humillarse ante Dios, a platicar, a hablar con Dios, que de tu corazón salga arrepentirte y pedirle a Él perdón. La justificación no viene solamente porque eres bonito o porque vienes de buena descendencia. No, la justificación viene y el don de la gracia de Dios que se encuentra en Cristo viene cuando uno pone su fe en Jesucristo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. O sea, Cristo fue obediente. Y si fue Él obediente y obediente hasta la muerte, entonces yo pongo mi fe y mi confianza en Jesucristo, porque Él lo hizo, es historia. Jesús murió, no es un mito, una historia perdida que no es cierto. Déjeme decirle que es muy cierto. Jesucristo murió por los hombres para justificarlos y darles vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, porque no podemos dejar de ser pecadores porque venimos de la semilla y de la línea de Adán. Todos estamos conectados con Adán, todos los seres humanos, todos estamos conectados con Él, y por estar conectados con Él somos pecadores
y necesitamos nosotros una reconciliación. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y porque Jesús fue obediente y porque nosotros creemos que en Él no se encontró pecado, y la Biblia lo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, cuando tenga tiempo léelo, y dice que nosotros somos justificados por Él, el cual Él no tuvo pecado. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, tenemos la ley y la ley nos da más claridad de que estamos mal, estamos equivocados y necesitamos un redentor. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó también la gracia. La gracia sobreabunda en nuestro tiempo. Hoy es el día de salvación. Todavía hay oportunidad para que vengas a conocer a Cristo. Todavía es el momento. Ahorita, en estos tiempos malos, duros, difíciles, todavía hay oportunidad de que tú puedas venir y humillarte ante Dios y decirle: perdóname, Señor, por mis faltas, me arrepiento, ayúdame, Señor. Y déjeme decirle que no solamente Dios te deja allí colgando, te perdona y te deja. No, la belleza de mi Dios es que Él viene, el poder de Dios viene, Jesús viene, el Espíritu Santo entra en tu vida. Él es santo para guiarte y darte a ti una claridad de mente para saber qué hacer y cómo hacer las cosas. Tú no puedes tener paz ni con nadie y menos con Dios hasta que no vengas a un arrepentimiento genuino. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Y notemos lo que dice aquí, el último verso, y ahí es donde está el verso clave. Dice: mediante Jesucristo, Señor nuestro. La palabra mediante, en ese verso, en el verso 21, quiere decir por medio, con la ayuda de Él, a través de Él, podemos hacer o conseguir algo. La palabra mediante es solamente, quiere decir por medio. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Con la ayuda de quién? La ayuda de Cristo. Entonces, te recomiendo a Jesucristo. Y por eso en Romanos capítulo 5, comenzando del primer verso, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Él, ríndete a Él. Es muy fácil, no pierdes nada. No pierdes nada reconocer que eres pecador y venir a Él. Te invito, haz esta oración conmigo. Señor, perdóname por mis muchas faltas. Son tantas que tengo para recordarlas. Pero tú, Señor, eres fiel, eres justo para perdonar mis ofensas. Por eso tú, Señor, llegaste a este mundo, amando al mundo, no condenando al mundo, amándolo, para que el mundo tuviese la vida. Santo Padre, te pido que tú, Señor, escuches la voz de mi hermano, mi amigo, mi amiga, aquel joven que está desesperado, que tiene mucha carga. Esa carga es el morral de pecado que tiene en su corazón, en su vida. Y tú, solo tú, Señor, la puedes deshacer y nos puedes justificar, nos puedes dar la vida, Señor. Gracias porque me la has dado a mí y a muchos de mis hermanos que escuchan este video. Pero, Señor, pedimos por aquel que todavía no ha hecho una decisión. Ahorita, mientras tú puedes ser hallado, Dios,
encuéntrate con esta persona que va a ser sincera en darle su vida a ti, porque no quiere irse al infierno, porque existe un infierno. Como existe el cielo, el reino tuyo, también existe la morada eterna de azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere y donde hay eterno dolor. Y cuando uno llega allí, ya nunca jamás podrá salir. Señor, que pueda tener la vida nueva, que pueda tener la vida eterna, mi amigo que ora y te busca a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Tengan una maravillosa mañana y no dejen de congregarse como familia, orar, leer la Biblia y alabar a Dios. Que Dios me los bendiga.